mis amados hermanos y amigos. Con un corazón lleno de la palabra de Dios, les comparto un breve resumen de nuestra profunda enseñanza sobre las señales de los tiempos finales. En un mundo que a menudo nos confunde con su caos y su búsqueda de soluciones superficiales, la Biblia se alza como el único faro de luz que nos guía con certeza. Nuestra fe no se basa en cuentos, sino en la poderosa evidencia de las profecías cumplidas. Como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, estas profecías fueron dadas para que, al verlas cumplirse, nuestra fe en Él se fortalezca. Hemos analizado las señales que convergen en nuestros días, la alineación de las naciones de Oriente como Rusia, China e Irán, los pactos de paz con Israel, un evento que hace tan solo unos años era impensable, y el declive de Europa, una región que alguna vez fue el corazón del poder mundial y ahora se enfrenta a una crisis económica y demográfica. Finalmente, hemos distinguido entre la globalización, un simple avance tecnológico, y el globalismo, una agenda oscura que busca eliminar fronteras, moralidad y la lealtad a Dios. Todo esto prepara el camino para la aparición del Anticristo, quien se presentará como la solución a todos los problemas del mundo, pero cuyo objetivo final es usurpar el lugar de Dios. Estemos vigilantes. Mantengamos nuestra fe firme y compartamos la verdad con aquellos que viven en la oscuridad. Que el Espíritu Santo nos dé discernimiento para entender los tiempos en que vivimos. Me da mucho gusto comenzar una nueva serie titulada Las señales del fin, o también podríamos titularla Las señales de los últimos tiempos, porque no cabe duda que nos encontramos en un tiempo maravilloso donde están sucediendo y convergiendo demasiadas señales en el mundo que nos indican sin lugar a ninguna duda que verdaderamente nos encontramos ya no en los últimos tiempos, podría yo decir con toda seguridad en los últimos días. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó de los muertos, los discípulos recordaron, ¿verdad?, que Jesús había profetizado de su resurrección. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, aunque ya habían creído en la salvación, o sea, los discípulos ya tenían la salvación, ahora podían confirmar que al ver las profecías cumplidas podía llevarlos a un nivel mucho más profundo de su fe. Y esta es la razón por la cual Dios nos ha dejado en la Biblia estas profecías, para que no cabe duda que muchos de ustedes que nos escuchan ya tienen su salvación, ya estamos bautizados con el Espíritu Santo, regenerados y sellados con el Espíritu Santo. Sin embargo, mientras más avanza el mundo en el conocimiento y mientras más nos acercamos a la segunda venida del Señor Jesucristo, más señales están convergiendo al mismo tiempo, indicándonos realmente que sí nos encontramos en esta última generación. Y por lo menos Jesucristo estableció la misma verdad varias veces. Por ejemplo, en Juan capítulo 13, versículo 19, dijo Jesús: desde ahora se los digo antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Vemos otra vez el énfasis de Jesús en las profecías. Les estoy contando algo que va a suceder, para que cuando suceda ustedes se recuerden que yo se los dije, y en ese momento ustedes van a comprender que les dije la verdad y que yo soy el único que conozco el futuro. Pero también encontramos otra parecida en Juan capítulo 14, versículo 29. Ahora os lo he dicho antes, es Jesús hablando, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Otra vez Jesús nos muestra que las profecías son con el propósito principal de que nosotros vamos a ver el cumplimiento y nuestra fe va a estar mucho más profunda. Y finalmente en Juan 16, versículo 4, Jesús dijo: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya lo había yo dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con ustedes. Vemos entonces el énfasis de Jesucristo insistiendo en que pongamos atención a las profecías, porque esto va, repito e insisto, a profundizar nuestra fe y además
podamos nosotros tener la evidencia completa de que pues no necesitamos milagros, ver que algún rayo caiga del cielo, que algún paralítico se levante una silla de ruedas para que podamos creer. Básicamente las profecías son suficientes para que podamos nosotros tener la palabra profética más segura. Muy bien, ahora vemos nosotros que estas increíbles profecías cumplidas es una de las más grandes manifestaciones y pruebas de que Dios existe y de que la obra de Dios a través de la historia y a través de todos los eventos que están sucediendo son reales y profetizados con siglos de anticipación. Veamos, por ejemplo, en el libro de Isaías capítulo 44, que Dios estableció a través de este profeta una evidencia absoluta para que también pudiéramos nosotros creer, los que estamos en el siglo XXI, realmente que las profecías de Dios son completamente sin ninguna equivocación y se cumplen al 100%. Dice Isaías 44, versículos 6 al 8, escrita hace 2700 años, o sea, 700 años antes de que Jesucristo viniera al mundo. Y dice así, Isaías 44, del 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aquí el profeta Isaías está hablándonos acerca de la eternidad de Dios y del principio y el final con el cual encontramos nosotros en la Biblia declarado todos los acontecimientos desde la creación del universo hasta el final de la historia humana. Cuando Dios dice, yo soy el primero, nos está mostrando que Él es el único que conoce el principio, porque la ciencia jamás podrá averiguar cuándo tuvo inicio el universo, cuál es el origen de la humanidad. Esto la ciencia nunca lo podrá comprobar, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. Entonces, cuando Dios dice, yo soy el primero, Él es el que puede en la Biblia mostrarnos cuál fue el inicio tanto de la creación del universo como también la creación de nosotros, de los ángeles y de todo lo que existe. Y cuando dice Dios, y yo al mismo tiempo soy el último o el postrero, ¿qué nos está queriendo decir? Que si Él es el primero y Él es el último, nosotros nos encontramos en medio. O sea, porque todavía no llegamos al final. Entonces, si nosotros estamos en medio y Él es el final y Él nos ha dicho a través de la historia de qué forma todos los eventos se han venido cumpliendo, tenemos la absoluta confianza de que podemos nosotros también saber que el final será como Dios lo profetizó en las Sagradas Escrituras y como Jesucristo y sus apóstoles lo profetizaron también. Pero el profeta Isaías continúa diciendo en el versículo 7, ¿quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden, delante de mí, como yo hago desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienle lo que viene y lo que está por venir. Aquí Dios está lanzando un interrogatorio, un cuestionamiento. Podría yo decirle que es como un desafío, como un reto. Y está preguntándoles a todos los falsos profetas que han surgido a través de la historia, ¿quién puede realmente proclamar el futuro con la exactitud del 100% de las profecías cumplidas como las que están en la Biblia? ¿Quién? Nadie en la historia. Que las profecías de Nostradamus y las profecías de Mahoma, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que las de Nostradamus se cumplieron en un 30-40% y las otras 60-70% fracasaron. El único que realmente puede conocer el futuro es Dios. De ahí esta interrogante, y continúa diciendo, ¿quién podrá proclamar lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. ¿Qué quiere Dios decirnos con esta pregunta? Si venimos a la Biblia, encontramos que desde el principio de la Biblia, Dios nos muestra el origen de que
a lo cual la mayor parte de los psicólogos, historiadores, filósofos, etcétera, etcétera, han tratado de explicar el problema humano. Por ejemplo, William Shakespeare, el famoso dramaturgo inglés, dijo que el problema humano era un defecto trágico. Carlos Marx postuló su famosa teoría de clases o lucha de clases, que si la clase del proletariado derriba a la clase burguesa, la sociedad va a vivir en paz, y es el problema por el cual el ser humano tiene tanta maldad. Sigmund Freud, el médico vienés, también se atrevió a decir, no, el problema del ser humano es realmente el medio ambiente y la sexualidad desde la infancia. Todos estos escritores, famosos psicólogos, dramaturgos, han tratado de explicar por qué el ser humano se comporta de una forma autodestructiva. ¿Por qué el ser humano hace lo que hace cuando está atentando contra su propia salud, su propia familia y contra su propio medio ambiente? Bueno, desde el principio Dios en la Biblia nos los muestra. La razón se llama el pecado. El pecado es como un virus que entró a la humanidad y nos contagió a todos. Y es la razón de los huracanes, de los COVID, de las pandemias, de los terremotos, de los tsunamis, de los cánceres, de las enfermedades y de todas las miserias que el ser humano ha atravesado a través de todos estos últimos casi 6,000 años de historia. Así que cuando dice Dios, ¿quién podrá en orden de mí todo lo que yo hago? El orden de la Biblia es asombroso, es sobrenatural, porque de ahí en adelante vemos que Dios llama a Abraham y le da la profecía, en ti serán benditas todas las naciones, y vemos la semilla de Abraham genéticamente a través de todo el Antiguo Testamento, cómo llega hasta el nacimiento del Mesías prometido, Jesucristo. Y de ahí en adelante pues vemos todo en el Antiguo Testamento también, que encontramos el orden de todos los imperios. En el libro de Daniel, Daniel profetiza hace 2600 años que después de Babilonia vendría otro imperio, tal como la historia lo corrobora, que fueron los medos persas. Vendría un tercer imperio, que serían después de los persas, los griegos, y un cuarto imperio que serían los romanos. Así que el orden de la historia está en la Biblia. Y profetiza la Biblia, aunque lo vamos a ver más adelante, de qué forma acabará el mundo política, religiosa, económicamente. Así que esto es maravilloso. Cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta que estamos sobre un fundamento seguro, sobre algo que tiene bases no solamente bíblicas y teológicas, sino filosóficas, históricas, paleontológicas, genéticas, químicas, matemáticas y de la disciplina académica que podamos mencionar. Vamos pues a continuación y ver que nuestra expectación no debe ser de temor ante todo lo que está pasando en el mundo, porque los cristianos no estamos esperando un final, sino que estamos esperando un nuevo comienzo de la historia. O sea, no hay tal cosa como el final de la humanidad, porque cuando termine la humanidad y la muerte, vamos a ver que después nosotros vamos a entrar al reino milenial que Jesucristo profetizó, conocido como el milenio o el reino mesiánico. ¿Sabían ustedes que mueren 55 millones de personas al año? 55 millones de personas mueren al año, de diferentes causas, de diferentes enfermedades, porque la muerte es un juicio de Dios, ya que Dios le dijo a Adán, el día que tú participes de este fruto, ciertamente morirás. Entonces la muerte es el resultado y el producto de un juicio divino. Una vez alguien me preguntó, ¿usted cree que el coronavirus famoso que está ahorita tan controvertido y debatido en el mundo es un juicio de Dios? La pregunta es sí, y podemos responder también que no. Sí es un juicio de Dios porque miles de personas han muerto de esta famosa pandemia y miles mueren de cánceres. Simplemente en el 2019 en China murieron casi 200,000 personas, casi 300,000 personas del flu o de la influenza. Así que estamos nosotros haciendo un teatro, ¿verdad? Un circo, diciendo que ahorita toda la atención está concentrada en un famoso virus. Pero 55 millones de personas cada año están muriendo en el mundo.
Y este fue el caso realmente de que nosotros podamos ver a dos ejemplos en el Nuevo Testamento del famoso Simeón y Ana, que estaban esperando no un final, sino un nuevo comienzo de la historia. En el libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, capítulo 2, esto es maravilloso y siempre me ha asombrado y me ha confortado y me ha animado muchísimo a mantener este espíritu expectante de saber que no estamos esperando un final, los cristianos, estamos esperando un nuevo comienzo, porque el día que nosotros muramos, comenzamos una nueva vida y una vida que verdaderamente ya estará libre de enfermedades y de problemas como los que actualmente estamos atravesando. Veamos en Lucas capítulo 2, versículo 25 y 26, estas palabras. Esto fue antes de que Cristo naciera y está relatándonos la vida de dos personas ya en estado, se podía llamar de la tercera, cuarta edad, Simeón y Ana, que ellos, a pesar de vivir en un gobierno como el gobierno romano, perseguidos, donde en un lapso futuro iban a comenzar a aventar a los cristianos a los leones, ellos mantenían la esperanza de que cuando naciera el Mesías cambiarían las cosas. Y dice así Lucas 2:25: había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Este hombre, a través de todos los años que él vivió, tenía una esperanza, que cuando viniera el Mesías se cumplieran las profecías del Antiguo Testamento y él pudiera personalmente dar testimonio de que realmente su fe no había sido en vano. Estaba esperando la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: me voy a detener aquí. Este hombre estaba esperando al Mesías y enfrentó todas las vicisitudes de la vida para que esa esperanza no muriera en él. Y el Espíritu Santo que estaba sobre él, porque era un hombre piadoso, porque sin fe es imposible agradar a Dios, le había prometido que él no iba a morir antes de que viera al Mesías. Y cuando trajeron a Jesús al templo, ¿cómo sabía él que era el niño Jesús? ¿Cómo sabía él que era el Mesías? Porque veamos lo que dice cuando lo carga. Versículo 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Vemos nosotros una de las primeras profecías de Simeón en la Biblia, con el niño Jesús cargándolo en sus brazos y anunciando que realmente él era y que ahora podía morir en paz porque ya había visto que el Mesías prometido venía a este mundo. Pero veamos ahora el caso de otra mujer llamada Ana, en el versículo 36 al 38 de Lucas capítulo 2. Estaba también Ana, la profetisa, hija de Samuel o de Famuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. O sea, en el mismo momento que Simeón cargó al niño Jesús, ahí estaba otra mujer llamada Ana, que tenía 85 años de viuda. Imaginémonos nada más, me imagino que ya tendría como 95 o 98 años, casi 100 años de edad. Y en ese momento ella da testimonio de lo que Simeón había dicho anticipadamente, que ella estaba segura que ahora venía la salvación
del pueblo de Israel. Pasemos ahora y veamos a continuación la aparición de las señales, una vez que hemos visto que las profecías están en la Biblia con el propósito de enseñarnos a vivir en fe, a confiar que lo que Dios ha dicho se tiene que cumplir. Como dice en su segunda carta el apóstol Pedro, capítulo 1, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos y más en este tiempo que vivimos. Porque si tú te separas de la Biblia y tú te haces a un lado y comienzas a enfriarte, comienza a entrar la angustia, el temor, las dudas, la depresión, el estrés, porque separados de mí, separados de la Biblia, nada podemos hacer. Esto es muy importante para considerar en los tiempos que estamos viviendo. Muy bien. No cabe duda que mientras más cerca nos encontramos del arrebatamiento de la iglesia, más señales vamos a continuar viendo de parte de Dios, y lo que verdaderamente nos encontramos en los últimos tiempos de esta última generación. Veamos rápidamente que en el Medio Oriente es una olla express. Ahora está China, Rusia e Irán unidos tal como se profetizó hace 2700 años en Ezequiel 38 y 39. Hace 2700 años se profetizó que la China, Rusia e Irán se unirían con varias naciones musulmanas para planear una invasión contra Israel. Entonces vemos que también se levanta Turquía con el presidente Erdogan amenazando a Israel hace algunos meses, diciendo que él no va a permitir que más naciones árabes se unan actualmente, como ya lo hicieron los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y últimamente la nación de Marruecos, que está, ¿verdad?, al sur de España, en el norte de África. Estas 4 naciones árabes que ya forman parte de la nación de un tratado diplomático con la nación de Israel, juntamente con Jordania y con Egipto, son 6 naciones árabes, que esto es inconcebible, que ya están unidas con pactos diplomáticos de paz, como el pacto Abraham que hicieron hace poco estas naciones de Emiratos Árabes y de Bahrein con la nación de Israel. Esto es increíble, porque hace aproximadamente 74, 75 años que Israel se independizó y se convirtió en una nación soberana libre. Jamás había en la historia, o jamás se había concebido que pudieran naciones árabes comenzar a unirse a Israel en pactos de paz. Entonces estamos realmente en un mundo donde las profecías están convergiendo rápidamente. Europa, ¿qué podemos decir de Europa? 1957 se firmó el famoso Tratado de Roma para que ya pudiera Europa considerar que se eliminaran las fronteras, los aranceles, que pudieran realmente eliminar también los impuestos y que pudieran tener un solo ejército, una sola moneda, un solo gobierno. Y poco a poco, hasta el siglo XXI que nos encontramos, se han reunido casi 29 naciones. Inglaterra se acaba de separar con el famoso Brexit de Europa porque quiere mantener la libra esterlina, su nacionalidad, su independencia. No quieren seguirle pagando impuestos a la Comunidad Europea o a la Unión Europea, y Europa se está hundiendo económicamente. Actualmente sobreviven nada más Alemania y Francia. Y Francia también, ¿verdad?, con grandes trabajos, agarrada de Alemania para no hundirse. Vemos el hundimiento de España, de Portugal, de Italia y de Grecia, donde estas 4 naciones ya ni el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial ya pueden sostenerles ni ayudarles a poder levantarse. Y le agregamos el famoso coronavirus. Pues ahora con el coronavirus, pues ya un confinamiento en España que ha llegado a un totalitarismo dictatorial, con unas arbitrariedades que están viendo ya casi en todas las naciones del mundo. Ahora vemos nosotros que las personas de edad, porque Europa es un continente de personas de la tercera, cuarta edad. La mayor parte de los europeos ya no quieren tener hijos. Entonces es un continente viejo
¿Y qué va a pasar con este continente viejo? Ahora con el coronavirus, donde ya están muriendo todos los de la tercera, cuarta edad, y si no se están muriendo, los están matando, como lo hicieron en la Toscana, al norte de Italia, cuando comenzó esta pandemia. ¿Qué va a pasar? Bueno, es muy fácil de poder discernir. Saben ustedes que Grecia y Italia y algunas naciones como Alemania y Francia abrieron sus fronteras a todos los refugiados que venían del Medio Oriente. Todos los refugiados de Siria, de Irak, han entrado por Grecia, han entrado por Italia, han comenzado a entrar a todas las naciones. Simplemente hay más de 40, 50 mil refugiados en cada una de estas naciones que acabamos de mencionar. ¿Y qué va a suceder? Bueno, pues los musulmanes se reproducen al 7 por 1. ¿Qué quiero decir? Que por cada europeo que nace, nacen 7 musulmanes. Con esto podemos nosotros deducir que en 8 años, para el año 2027-2028, Europa será un continente musulmán, controlado por los musulmanes y por la ley de los musulmanes, y vamos a ver que las profecías bíblicas se van a cumplir, porque tal vez el anticristo tendrá raíces musulmanas, ya que provendrá de alguna nación o de Siria o de Irak, del Medio Oriente. Este panorama, pues, general que acabo de compartir con ustedes nos abre un poco los ojos para darnos cuenta de qué forma está el mundo convergiendo a las señales de estas que vamos a comenzar a estudiar, pero tenemos que tener un panorama muy claro para poder saber que tenemos el tiempo límite, el tiempo contado, y que haríamos bien al darnos cuenta que el fin de todas las cosas se acerca, ser sobrios y velar en oración. Pero vamos a comenzar con el surgimiento del nuevo imperio romano como la primera señal que converge con el siglo XXI. Vamos a ver una señal que se mostró hace 2600 años con algo que está actualmente llevándose a cabo políticamente y religiosamente en el mundo. En el libro de Daniel, capítulo 2, Daniel hace 2600 años profetiza las naciones y los imperios que de una forma cronológica iban a surgir en el mundo antes de que Jesucristo regresara. Vuelvo a repetir, de una forma cronológica. Nos acordamos de la profecía de Isaías 44, que dice Dios: ¿quién pondrá en orden las cosas de la historia como lo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Pues vamos a ver que Daniel nos complementa y nos demuestra que Dios es el Dios de la historia, el Dios del tiempo, el Dios de la Biblia. En el capítulo 2 del libro de Daniel, Daniel revela el sueño al rey Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor había tenido un sueño de una gran estatua que estaba formada por la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies mezclados de hierro con barro. El rey Nabucodonosor no pudo interpretar este sueño. Estaba perturbadísimo. ¿Qué quería este sueño decir? Y le habló a los astrólogos, le habló a los magos, nadie pudo revelarle el sueño. Daniel se puso a orar, capítulo 2 de Daniel, y el Dios de la Biblia le revela a Daniel la revelación y le explica las siguientes palabras. La cabeza de oro es el imperio babilónico, donde Daniel se encontraba en ese momento sirviendo. El brazo y el pecho de plata es el reino de los medos y los persas, que vinieron exactamente después de el imperio babilónico. El vientre de bronce, le dice el ángel a Daniel, es el imperio que sigue, que de acuerdo a la historia fueron los medos y los persas. Y el cuarto imperio, que tenía las piernas de hierro, es el imperio romano, tal como la historia lo confirma y lo corrobora. En ese mismo orden aparecieron los últimos imperios de la antigüedad. Sin embargo, los pies de la estatua estaban mezclados de hierro con barro. Y en ese momento Dios le dice a Daniel y le revela
que estos 10 dedos de la estatua del sueño que tuvo Nabucodonosor, escuchemos con mucha atención lo siguiente, revelan el último gobierno que aparecerá antes de que Jesucristo regrese. Pongamos atención, estos 10 dedos de la estatua es la revelación final de que antes de que Cristo venga se formarán 10 naciones. Los 10 dedos representan 10 gobiernos, que en el capítulo 7 representan 10 cuernos, y en el capítulo 17 del libro Apocalipsis, el Espíritu Santo revela y explica que los 10 cuernos son los 10 naciones que el anticristo comenzará a gobernar y a través de las cuales gobernará la mayor parte del mundo entero. Pero veamos con detalle esta profecía en Daniel 2, versículo 42 en adelante. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, pongamos mucha atención, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. En los días cuando se formen estas 10 naciones, estos 10 gobiernos, en esos días es cuando Cristo regresará al mundo. Y dice a continuación, un reino que no será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Esta profecía está relacionada con el futuro de la humanidad, con los últimos tiempos, que somos los tiempos que nosotros estamos viviendo. Dios te ha revelado lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Actualmente, para entrar en materia, el mundo se dirige a lo que se conoce como el globalismo. La globalización es otra cosa, son dos términos completamente diferentes. La globalización es la razón por la cual tú y yo ahorita me pueden ustedes ver a través de los medios de comunicación, a través de los cuales yo puedo transmitir esta conferencia, este video, etcétera, etcétera. La forma como los satélites de comunicación han unido como una red, como una telaraña a todas las naciones, es al punto donde el mundo ha llegado gracias a la tecnología que tuvo su inicio en el siglo XX, en la década de los 70s, 80s. Eso es la globalización. El globalismo es otra cosa. El globalismo es una agenda que está manejada por un grupo de multimillonarios, una élite, que la forman los del club de Bilderberg, que algún día vamos a hablar de eso. Están detrás de esto un multimillonario llamado George Soros, David Rockefeller, Bill Gates, etcétera, etcétera. Y este grupo, esta élite, tiene como propósito principal quitar las fronteras del mundo, que ya se abran las fronteras a todo el mundo, que el mundo pueda llegar a ser gobernado por varias naciones. La Biblia dice que serán 10 naciones las que van a gobernar finalmente el mundo entero, que ya no haya leyes morales, que se permita el huracán que viene y el tsunami de inmoralidad, de la ideología de género, matrimonios gays, el movimiento LGTB, etcétera, etcétera. Este movimiento globalista tiene como propósito principal desbancar la familia cristiana, hacer a un lado y redefinir la familia y el matrimonio que tiene su fundamento en la Biblia y durante por 6,000 años ha sido entre un hombre, una mujer y los niños. Entonces, esta agenda global le interesa desbancar las religiones, los valores morales,
para que finalmente sea el Estado el que pueda controlar a los seres humanos. Y de esta forma, ¿verdad? Mientras más pobreza, cuando nuestra lealtad ya no es a Dios, ni tampoco a Jesucristo, entonces el Estado quiere que la lealtad sea al Estado. Y la religión impide que nosotros tengamos una lealtad total al Estado. Por eso es que tiene que eliminar de alguna forma nuestra lealtad a Dios y acabar con todo aquello que represente a Dios. Esto es interesante porque la Biblia así lo profetizó, que así terminaría el mundo. Donde dice en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, el apóstol Pablo, que el anticristo se hará Dios, se adjudicará el título de Dios, donde nadie más que Él gobernará y donde Él será el que controlará finalmente. Él resurgirá a Europa, Él traerá soluciones para el medio ambiente, para la pobreza, para los virus. Va a ser un genio, va a ser un hombre dotado de poderes extraordinarios, sobrenaturales, que vendrán del propio Satanás. Y ahí es precisamente donde nos encontramos y donde también en el próximo estudio vamos a continuar compartiendo con ustedes las señales de los últimos tiempos. Que Dios los bendiga y les esperamos para el próximo estudio.